Bienvenidos a la clase del día de hoy. Lo que vamos a ver son las nanoterapias para los cánceres que son sensibles de hormonas. Vamos a hablar un poquito de lo que son las terapias contra este tipo de cáncer. Y antes de poder entrar en una terapia muy específica, vamos a hablar de las variantes que podemos tener o las opciones que podemos tener. Como observamos en esta figura, nosotros tenemos en primera instancia la cirugía, cuando el cáncer se puede operar, y posteriormente la radiación, que puede ser de manera simultánea o puede ser posterior. Después vienen tratamientos sistémicos como el tratamiento hormonal, la quimioterapia y las terapias dirigidas, que es lo que vamos a ver más adelante. En el caso de la cirugía y la radiación, de la terapia por radiación, son utilizadas principalmente para erradicar el tumor primario de mama y las regiones adyacentes. En el caso de la terapia con drogas, denominada quimioterapia, sirve para reducir el tumor, el tamaño del tumor, y para prevenir que se genere metástasis. También se puede utilizar las terapias hormonales, ¿sí? Tratando de suprimir la proliferación celular, y esto se hace de manera concomitante con la quimioterapia, y entonces lo que trata de hacer es matar a la mayoría de las células cancerosas a través de compuestos que son citotóxicos y aumentando la especificidad con la terapia hormonal. Lo que nos trata el día de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy, son las terapias dirigidas que están diseñadas específicamente para una fisiopatología en particular. Vamos a ver que en el caso de las quimioterapias presentan algunas desventajas. Vamos a observar que en el caso de la mayoría de los agentes anticancerosos no diferencian entre las células cancerosas y las células normales, debido a que están dirigidos específicamente en procesos de replicación celular o en procesos de división celular. Entonces, cuando una célula se está dividiendo, sea o no sea cancerosa, los agentes quimioterapéuticos la van a destruir. Esto ocasiona de que exista una toxicidad sistémica y de que se presenten efectos colaterales en otros tejidos, como el caso de la médula ósea, de las cardiomiopatías y de la neurotoxicidad, que son células que son tejidos que tienen células que se están reproduciendo, y por esa razón tiene esos efectos colaterales. Esto limita las máximas dosis permitidas, ¿sí? Para la droga, porque si se llegan a esas dosis, entonces se presentan con mayor severidad los efectos colaterales. Por esta razón, las nanoterapias dirigidas, ¿sí?, son menos invasivas y es una alternativa que amplifica la expectativa de vida y la calidad de vida de los pacientes. En este caso tenemos que el reto principal de las terapias dirigidas, sobre todo las nanoterapias, ¿sí?, es poder identificar de manera selectiva y matar a las células cancerosas sin afectar a las células sanas lo más posible. Esto necesita de que presenten las terapias, nanoterapias contra el cáncer, una muy alta afinidad y una alta precisión. Esta imagen habla sobre el impacto económico de la nanotecnología en cuestiones de salud, principalmente en el caso de cuestiones de tratamientos contra el cáncer. El dibujo pertenece a un artículo que salió en febrero del 2012, ¿sí?, en la revista de New Economy, que principalmente es una revista que habla sobre cuestiones monetarias, y es nanotecnología se dirige hacia el cáncer. En particular, en este caso, es contra el cáncer de próstata, y la idea que se presentaba en aquel entonces era de que en el caso del tumor podía ser identificado a través de algunas estructuras que aquí están representadas como si fueran naves espaciales que dirigen sus luces para poderlo identificar y posiblemente poderlo destruir, y que esto sea altamente específico. Vamos a ver que esto pertenece, estas nanoterapias pertenecen a lo que se conoce ahora como la nanomedicina contra el cáncer. Para hablar de nanomedicinas se tiene que ubicar el tamaño en el cual nosotros estamos hablando. Entonces vamos a ver que en este caso son de 1 a 100 nanómetros los que comprenden estas nanoterapias contra el cáncer, ¿sí?
y en este caso lo que nosotros observamos es de que el prefijo nano equivale a una billonésima de un metro. Esta billonésima está en el sistema métrico inglés, ¿sí? Lo cual es una 100.000ª parte de un metro, es decir, 1 por 10 a la menos 9 de metro, ¿sí? Si nosotros observamos esta escala, esta es una escala lineal donde tenemos aquí 1 centímetro, 1 milímetro, nosotros podemos ubicar el grosor de un cabello y podemos visualizarlo, ¿sí? Todo esto está en el rango visible. Después vienen las bacterias, vienen las células eucariotes, las células procariotas, y estas las podemos ver con el microscopio de luz. Cuando nosotros bajamos y entramos en el rango nanométrico, es decir, entre 1 y 100 nanómetros, ¿sí? Lo que equivale a 1 por 10 a la menos 9 a 1 por 10 a la menos 7, esto es precisamente el tema de lo que serían las nanoescalas. Estas nanoescalas generan de que se presenten una relación entre superficie y volumen muy alta, y eso hace de que las células partículas o nanopartículas puedan penetrar con una mucho mayor facilidad. Esto también favorece la liberación de drogas, y la modificación en estas moléculas puede llegar directamente hacia el tumor, ¿sí? Y entonces liberar la droga de una manera estable y controlada. Entonces con esto, con estas aditamentos o nanopartículas, se puede lograr la gran precisión que se quiere. Vamos a ver que en este caso se tiene estos nanoinstrumentos, ¿sí? Pensando que en el diámetro de una célula humana va de 10 a 20 micrómetros, es decir, de 10.000 a 20.000 nanómetros. El tamaño de los organelos va de unos cuantos nanómetros a unos cientos de nanómetros, ¿sí? Por lo tanto, estos aparatos de nanoescala pueden interaccionar con las biomoléculas en la superficie de una manera que no sea invasiva, es decir, pueden de una manera pasiva interaccionar, ¿sí? Y poder ser internalizados. Cuando se unen estas nanoaparatos con ligandos para poder identificar al tumor, lo hace todavía más específico y más preciso, ¿sí? Y se pueden utilizar anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y se pueden dirigir hacia antígenos como biomarcadores, ¿sí? Que pueden aumentar la afinidad y la especificidad. Lo que nosotros vemos en esta imagen es de que tenemos una nanopartícula que está representada con un círculo negro. En este caso es una partícula de oro, AOMP, y entonces se le rodea con moléculas de ATP, y eso genera un complejo que puede ser identificado, ¿sí? Dependiendo del tipo de cáncer. Aquí representan las células normales, donde el número de receptores es bajo, pero cuando las células presentan más receptores y aún más receptores, entonces estas estrategias o estas terapias a nivel nanométrico son mucho más eficientes y no dañan a las células que no son cancerosas. Vamos a ver que en el caso de estas estructuras utilizadas en la nanomedicina contra el cáncer, podemos tener nanopartículas, puntos cuánticos, nanopartículas de óxido de hierro, que son supermagnéticas, iones paramagnéticos, y en el caso de los orgánicos tenemos los dendrímeros, las micelas, los liposomas y la ferritina, que es una proteína. De los materiales podemos tener oro, plata, óxido de fierro, ¿sí? Y en el caso de las que son orgánicas, lípidos, fosfolípidos, polímeros, proteínas o una combinación de todas estas. Vamos a ver que hay varios mecanismos para poder entender cómo se lleva a cabo estos procesos, y cuando se quiere depositar un agente contra el cáncer y se conjuga con un polímero compatible a través de uniones covalentes como uniones éster, esto va a generar de que pueda de una manera pasiva interaccionar con la membrana de las células cancerosas, y esto genera la liberación de estos agentes o estas drogas contra el cáncer. Vamos a ver que hay un gran avance. Hay más de 4.000 empresas que se
encargan en todo el mundo de sintetizar ese tipo de nanopartículas y que están haciendo muchos estudios. Y entonces a estas nanopartículas poliméricas que se autoensamblan pueden ser utilizadas para atacar directamente hacia los tumores y tener funciones terapéuticas. La distribución de estas nanopartículas, del contenido que tiene, ¿sí? Esa puede ser a través de un receptor, y este receptor lo que hace es medir la internación para que pueda entrar dentro de las células, ¿sí? De esta manera la liberación del fármaco va a ser dentro de las células y no en el espacio extracelular. Vamos a ver que existen dos mecanismos para poder dirigir estas partículas. Tenemos aquí la dirección pasiva y tenemos la dirección activa. En el caso de la dirección pasiva, lo que se tiene es de que en el caso de un tumor sólido se ha observado y se ha demostrado de que la difusión que se tiene es máximo de 2 milímetros, por lo tanto el oxígeno, la glucosa no puede llegar cuando esta distancia aumenta. Por lo tanto, las células cancerosas, estos tumores sólidos, tienen que generar una vascularización para que pueda generar, ¿sí?, un acercamiento de estas moléculas. Esto genera una arquitectura defectuosa que además tiene fugas, y entonces esto va a generar daños en el drenaje linfático. Y entonces esto va a permitir de que aumente la permeación y la retención, ¿sí?, a lo cual se le denomina efecto de aumento de la permeación y de la retención, por lo cual las nanopartículas pueden acumularse en el sitio del tumor, ¿sí? Entonces esto es un fenómeno pasivo donde las células son, viajan a través de el torrente circulatorio, ¿sí?, y entonces se van depositando de manera pasiva. El tamaño óptimo para estas nanopartículas debe de ser menor de los 100 nanómetros, si no es muy difícil que puedan pasar, y por lo general se requiere que las superficies deban de ser hidrofóbicas. En el caso de el mecanismo de dirección activa, por lo general está llevada a cabo a través de la conjugación de las nanopartículas por un agente que dirige hacia esa posición. Esto genera una acumulación preferencial de las nanopartículas en los órganos que presentan el tumor, dentro del tumor mismo, ¿sí?, y dentro de las células cancerosas individuales, se mete hasta los organelos y específicamente interacciona con ciertas moléculas. Basado en interacciones específicas como la interacción leptina-carbohidrato, ligando-receptor y antígeno-anticuerpo, esto genera precisamente una terapia más dirigida, que es más activa. En este caso se ha observado de que la sobreexpresión de los receptores y de los antígenos en muchos cánceres humanos tienden a generar de que esta vía, a través de mecanismos de dirección activa, puedan generar una mayor facilidad. Sin embargo, se tienen algunos problemas porque, ¿sí?, no se han estudiado de manera sistemática la liberación o la dirección pasiva, ¿sí? Y entonces esto se ha observado de que estas nanopartículas que están dirigidas y que están siendo sintetizadas para tener una dirección activa, pueden perder sus sus ligandos, ¿sí?, dejar de estar conjugados, y pueden entrar en diferentes compartimentos. Dentro de las barreras que se tienen para que se pueda tener una nanoterapia efectiva es de que tienen que pasar por diferentes barreras, tienen que ser tomadas por las células, tienen que escapar de la parte de la degradación endosómica, tienen que ser transportadas al núcleo, y ahí en el núcleo sí ya pueden ejercer su efecto, sobre todo si son nanopartículas que presentan genes que van a atacar directamente estas células. También se tiene que evitar la respuesta inmune, y entonces, teniendo esto como marco, nosotros planteamos una estrategia donde se analizaron el uso
de nanopartículas de oro desnudas, ¿sí? El oro porque es un elemento inerte, ¿sí? Y la manera en la cual se lleva a cabo su interacción con la membrana plasmática de las células cancerosas, y lo que nosotros observamos y se publicó en este artículo del 2016 es de que las mismas nanopartículas incrementan la rugosidad de las células de cáncer de mama, y eso permite una mayor incorporación, y entonces se vuelve de un sistema pasivo a un sistema activo, porque la misma célula, con sus características de una alta actividad metabólica, genera que se incorporen cada vez más. Dentro de los resultados que nosotros observamos, lo primero que teníamos que ver es qué concentración de nanopartículas íbamos a usar, de tal manera que nos fuimos a concentraciones subletales. Se utilizaron concentraciones de 20 microgramos por mililitro, 50 y 80 microgramos por mililitro, de tal manera que se hicieron estudios a 24, 48 y 72 horas. Aquí lo que quiero que ustedes observen es la morfología de esas células, que tienen que ser células alargadas, no deben de presentar brillo, ¿sí? Porque eso implica que las células se mueren, y entonces generan unas estructuras en forma de esferas. Si ustedes observan, aquí ya hay muerte celular, aquí hay muerte celular, y entonces se tomó de que la concentración de 20 microgramos por mililitro podríamos tener un efecto hasta de 72 horas, siendo que las nanopartículas, ¿sí? No generan por sí solas un efecto deletério, ¿sí? Después se trató de medir la presencia de estas nanopartículas en las células MSF7 por el microscopio de fuerza atómica. Aquí tenemos una imagen donde se presenta una prolongación citoplasmática de estas células MSF7. Esta parte de la superficie de oro donde se lleva a cabo el análisis. Aquí se analiza, ¿sí?, esta superficie, y se considera que estas estructuras son precisamente clústeres o agregados de nanopartículas. Sin embargo, no se pueden observar si las nanopartículas están sobre la superficie o ya están dentro de la superficie. Por lo tanto, tuvimos que utilizar otro tipo de estudios, y se utilizó la emisión de fluorescencia. En este caso se está aprovechando la propiedad de resonancia del plasmón del oro, ¿sí? Y entonces estas nanopartículas, lo que se puede observar es de que a 626 nanómetros presentan una emisión de fluorescencia. Esto se hizo gracias a que el microscopio confocal se pudo hacer un barrido desde 416 hasta 687 nanómetros. Lo que se observa en estas imágenes, si bien son estructuras claras, es la misma autofluorescencia que presentan las células, pero a 626 es una fluorescencia específica. Aquí tenemos una amplificación, tenemos células sin nanopartículas, células con nanopartículas, y nosotros podemos observar que estas nanopartículas se encuentran efectivamente dentro de las células. Ya haciendo este estudio y ya determinando la concentración y el tiempo en el cual se pueden incubar, se puede observar de que las nanopartículas son absorbidas, ¿sí? Se hizo un estudio a 6, 12 y 24 horas, de tal manera que se observa de que estas nanopartículas pueden pasar, ¿sí? E inclusive hacia las 12 horas se alcanzan a observar dentro del núcleo. Esto se observa porque las nanopartículas tienen una emisión de luz, que en este caso se puso en rojo. El núcleo está teñido con DAPI, lo cual florece en azul, y al momento en el cual hay una combinación de estos colores, se cambia el color y se tiene estructuras que pueden representar la conjunción de estas nanopartículas dentro del núcleo, y que está en rosa. Lo que se ha observado es de que a las 24 horas de estas células cancerosas, ¿sí?, se tendría un daño en el núcleo de algunas de estas células. Vamos a observar que esto se hizo también en presencia de estradiol. En este caso quiero señalar de que este es un artículo que estamos preparando, de tal manera que se observó que el estradiol, si ustedes comparan, ¿sí?,
solamente con nanopartículas y nanopartículas con estradiol, el estradiol genera ya una mucho mayor incorporación